Te pregunto, Sol, ¿qué es para vos contenido de marca o branded content? Branded content es cuando una empresa o una organización, por ahí no necesariamente de negocios, necesita llegar con contenido a su público. Bueno, puede generar su propio contenido, no necesariamente que se lo genere otro, y tener esa posibilidad de llegar a su público de una manera más directa. Seguramente pueda utilizar plataformas propias o necesite plataformas de terceros como un medio. Hay algunas cuestiones que hay que mirar en particular para decir, vamos a hacer contenido de marca. Bueno, ¿qué cosas tenemos que mirar para que esto sea bueno? Primero tenés que conocer tu marca. Branded content es eso, es como también tu marca cuenta una historia que nos está pasando a todos, pero el ángulo cambia y pone a la protagonista, ¿no? Pone a la marca de protagonista, ¿no? Hay una gran tentación. Hagamos un clip, hagamos un corto de 1 minuto y medio y audiovisual que impacte y que cuente nuestra historia. El gran obstáculo es salir de la tentación de contarlo porque está de moda y porque en TikTok los videos de 1 minuto pegan muy fuerte. Salir de esa tentación rápido y porque lo hace la competencia lo tengo que hacer yo. ¿Cómo podemos hacer contenido para los medios, pero que sea benéfico para las marcas? O sea, lo que era branded content hace 10 o 15 años atrás, hoy no tiene nada que ver. En mi estrategia de contenido, vos decís el humor, Sol decías la emoción, ¿qué otros condimentos creen que son importantes? Los datos. Datos. Bueno, say more. Esto es Playbook Inspira, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. A ver, a mí lo que me gustaría es que primero me cuenten, nos cuenten, le cuenten a quienes nos siguen algo que no diga ni su LinkedIn, ni su currículum, ni que tenga que ver necesariamente con el laburo, pero que tenga que ver con ustedes. ¿Y quién empieza? Como personas. Y que arranque Sol. Algo muy de modé, estoy casada hace 23 años. O sea, Wow, eso es contracultural. Sí, tal cual. A esta altura. Sí, ya, Siglo a esta pasado. altura ya lo considero una bandera. Está muy bien, Sí. muy bien, yo también. Tengo 2 niñas, adolescentes. Sí. Amparo la mayor, Como cambia la expresión, ¿no? Cuando decís adolescente ya es como una explicación. Adolescente. adolescentes. Claro, sí. Ya son compañeras casi para un montón de cosas, así que Amparo es mi compañera de recitales Bien, y Trinidad es mi compañera de hockey. Ella juega, yo juego, perfecto. la denseo cuando soy madre o espectadora y Perfecto. compartimos O sea, eso. tenemos hockey, tenemos recitales Sí. Muy y bueno. tenemos matrimonio de larga data. Sí. Espectacular, me encanta. Muchas cosas. Muchas cosas, sí, sí. No sé si estoy a la altura ¿Y vos qué querés para compartir equipararte. con A ver, que no esté en mi LinkedIn. Sí. Soy cinéfilo, padre de Miranda, en orden invertido. Padre de Miranda, cinéfilo. Cinéfilo, claro, sí, por favor. De hecho, mi hija estudia cine, así que no sé Ah. decir de quién habrá aprendido esa pasión. Y creo que algo de lo que me puedo jactar es que soy especialista en explicar mi trabajo que nadie entiende. De hecho... Claro, ¿cómo ganás la vida? ¿Cómo te No, ganás la claro, vida? sí, mi madre sigue sin saber a qué me dedico. No tenés ni idea. Y mis amigos, me junto con mis amigos a un asado, a tomar algo, y siguen sin saber a qué me dedico. ¿Y a qué te dedicas? Claro, bueno, por eso digo, soy especialista en explicar a qué me dedico. Pero siempre fallo. Que sea especialista no significa que me salga bien. O sea, tenés O sea, un hobby de explicar. Exactamente, mejor un hobby, tal cual. Tengo el hobby de explicar a qué me dedico y nunca... Fallando. Yo puedo decir que soy licenciado en algo, que de hecho lo soy, y que estudié en terciario, que también lo estudié. Todas esas cosas, todos esos títulos que en definitiva no sirven para nada, pero soy especialista en explicar a qué me dedico y bueno, doy toda una vuelta. Y viste la nota esa, y viste esa empresa que hizo tal cosa, bueno, yo estuve detrás y esas cosas que pasan. Espectacular. Está bien. Bueno, yo, a ver, cuando los conocí, que aparte yo los conocí por carriles Antes separados. de que fueran. Antes No, de que Te vamos a fueran- corregir. Pero no, no, y no. no. Ah, mirá, Nos conocimos en un curso que los dos tomamos y vos eras profesor. ¿vos estabas en ese curso también? Sí. Ah, mirá. Ah, te no acordaste generé de impacto Sol. positivo como O para sea, que me es recuerden. tremendo porque, esto. porque yo me En llevé vivo. como el vínculo con Lean, eso nos lo llevamos. ¿Y Sí. cuándo Yo un día Y te vos pregunté después algo y apareciste vos me presentaste por a Anita. email, y yo te presenté a Anita. Mirá vos, bueno. Con lo cual... Disculpanos que te tuvimos que Perdón, corregir. no, pero no, pero está muy bien, está está muy muy bien, está muy bien. No, es no, parte no, de nuestro ADN. No siempre recuerdo todo, pero está muy bien. A mí lo que me interesa es
a ver, ustedes son personas de la comunicación, ¿sí? Y han trabajado mucho tiempo y trabajan mucho, digamos, muy vinculados con el tema, es ¿qué aman más de su profesión hoy? Lean, vos, arranca vos. Ser intérprete, ¿no? Un tipo que labura en comunicación en general es un intérprete de algo. O sea, interpretar un contenido o interpretar la necesidad de alguien para una audiencia. En general es como tratar de interpretar eso. De hecho, vuelvo a la autorreferencia automática, que en general no es buena, pero la autorreferencia ayuda bastante. Mi madre siempre me pregunta, me dice, ¿y vos, Leandro, qué ves de esto? Me pone una tapa de un diario, me dice, ¿vos qué lectura haces de tal cosa? O sea, todo el tiempo es como soy intérprete de algo, ¿no? ¿Y vos qué sabés? ¿Sabés algo más de este tema? Y la verdad que a veces sí, a veces no, qué sé yo, no sé. Creo que nuestro ejercicio de leer tapas del diario, escribir mucho, noticias, y eso sí nos hace ser un poquito menos ignorante, o ser un poquito más ayudada a interpretar, pero no mucho más. Así Pero eso que, te copa. sí, es algo que incluso mis amigos también, o sea, me dicen, che, vos que sabés un poquito más, ¿no? O sea, ayúdame a entender esto. Y aparte, como también soy profe, también lo cargo con eso, ¿no? Claro. O sea, profe universitario, cargo con eso de tratar de explicar. De hecho, me gustó porque en un momento yo les introduje a mis alumnos en la inteligencia artificial antes que ellos la usaran. Cuando salió en noviembre de 2022, el primer cuatrimestre siguiente, marzo 2023, dije, ¿quién usa inteligencia artificial? Nadie. Y yo ya la usaba. Entonces, es esa cuestión de ser intérprete todo el tiempo, ¿no? Ya. ¿Y a vos, Sol? Estoy pensando ahora, creo que satisfacer un poco mi parte nerd, de siempre estar buscando. ¿Viste cuando te preguntaban, vos qué querés ser? Todo. O sea, todo me parece interesante. ¿Por qué voy a dejar de interiorizarme de algo? Y comunicar me parece alucinante, me parece que la información tiene que llegar de la manera más clara y simple a las personas, sobre todo hoy en el mundo en el que vivimos, donde el fake va haciendo de todo, que es importante que todas las personas tengan el acceso a esa información y poder abrirle canales en todo sentido, desde lo periodístico, destapar una olla de algo, hasta cómo usar un producto bien. Me parece que empieza como a allanar el camino y hacer la vida más fácil de las personas. Está buenísima la curiosidad innata de lo que ustedes hacen, ¿no? En lo que ustedes hacen está eso de yo quiero hacer todo, quiero hablar de todo, está buenísimo. Y hoy los invitamos a hablar de branded content y en ese sentido, primero, a veces a nosotros en este podcast nos gusta definir y entonces te pregunto, Sol, ¿qué es para vos contenido de marca o branded content? ¿Qué es? Cuando me hicieron pensar en el tema, para mí lo primero que se me viene es abrir el diario y que dijera espacio publicitario arriba, esa vejez que tengo, ¿viste? Y que era un diseño que decías, uy, qué poca onda le pusieron a esta doble página. Por suerte hemos evolucionado. Branded content es cuando una empresa o una organización, por ahí no necesariamente de negocios, necesita llegar con contenido a su público, bueno, puede generar su propio contenido, no necesariamente que se lo genere otro, y tener esa posibilidad de llegar a su público de una manera más directa. Seguramente pueda utilizar plataformas propias o necesite plataformas de terceros como un medio. Pero es esto, es ponerte a pensar qué querés comunicar vos, cómo lo querés comunicar y sobre todo a qué público querés llegar. Desde la propia voz de la marca. Exacto. Lean, me gustaría que si nos puedes dar un ejemplo de esto, pero también que pensemos en, bueno, hoy, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las marcas cuando se meten en la arena del contenido brandeado? Te lo voy a meter 2 en 1. Venga. Vamos. El mejor ejemplo para lo que dijo Sol recién, o no sé si el mejor, pero un buen ejemplo y muy reciente, y si me permiten decir alguna marca. Por Se puede, supuesto, se puede. acá está todo permitido. Es el gerente de Noblex que vimos en Paramount, ¿no? Sí. O sea, es una película que se hizo a partir de un libro, de una campaña, la campaña exitosa de marketing, de los más exitosa de los últimos años acá en Argentina, con mejores resultados por donde se lo dimensiones, una de las campañas más exitosas que tiene que ver con el Mundial 2017, etcétera, etcétera. Pero ahí hubo una intervención de una historia muy interesante para contar, claramente, muy humana, porque el Paramount lo que le interesaba era contar una historia humana, no la campaña publicitaria, sino que detrás de la campaña publicitaria había un tipo que sufría y la pasaba mal mientras duraba esa campaña, cosa que a los marketineros les tocó la esencia propia. He visto marketineros que se han puesto piel de gallina en algunas escenas de la película. Y
Y había una historia detrás, por eso le interesó a Paramount. Y era orgánica esa historia. Orgánica significa que se contaba sola. No había necesidad de meter a presión la historia humana que había detrás de esa marca. Aparte de una marca argentina, ni siquiera con presencia latinoamericana. O sea, uno dice, ¿por qué le interesaba a Paramount que la proyecte en Letonia? Y la proyectó en Letonia. ¿Por qué? Porque había un tipo que sufría del desamor y que su marca no andaba y que recurría a las redes sociales y que se le venía el fracaso del... O sea, una historia tranquilamente de Letonia. Exacto. Tranquilamente. Las historias son universales. Ese tipo de historias son universales. Pero está bien la marca detrás, que está dibujada en la película, pero todos sabemos a quién se hace referencia. Una marca de electrodomésticos argentina, no hay muchas. Igual estaba mencionada, y aparte obviamente participó la compañía. La financió. Le interesaba ese contenido. Lo apoyó, lo aprobó y dijo, che, vamos con esto. Ahí estoy, claro. Entonces, ese es un buen... Después traje hacia el final unas 20 y pico de películas, como dije antes, soy cinéfilo, donde podemos ver cómo las marcas juegan. Otra rápido así es Challenger, por ejemplo la de Zendaya, de Guastanino, donde las marcas navegan libremente por la narración. O sea, vos ves marcas de deporte que navegan tranquilamente, no están forzadas. La clásica es Náufrago, ¿no? Náufrago es bueno, esa es la que quería citarla después, más adelante. Uy, perdón. No, todo bien. Pero lo pongo ahora. Mil disculpas, te pido. Donde cualquier marca podría haber sido transportada por FedEx en ese momento, pero eligieron a Wilson, que es una marca de pelota, en realidad de muchos artículos deportivos, pero eligieron una que calzaba con la narración. Sí. O sea, calzaba perfectamente con la narración. No es que estaba impuesta, no es como bien dijo Sol, no es un espacio publicitario, es una marca que navega tranquila, con drama, porque es con drama. Yo gerente de marketing de Wilson, hubiera dudado. Y de FedEx, ni hablar. Me meto en esta. ¿Por qué FedEx decidió? Vamos a contar un poco la historia, porque hay gente joven. Hay mucha gente estamos hablando de una película de más de 20 años. Si no la vieron, tienen que verla. Si no vieron El Náufrago, es re importante que la vean. Es una película para ver. Aparte, otra cosa que... Igual se me vienen 1000 marcas, tipo el DeLorean. O lo que hizo la Fórmula 1 con Drive to Survive, ¿no? O sea, lo que hace para reposicionarse. O sea, todo esto es contenido de marca, hecho por la marca o apoyado por la marca. Por supuesto, ¿no? Y con un plus, que es un poco también lo que queríamos charlar con Sol, que es necesariamente agregarle entretenimiento. No tiene que ser algo serio ni necesariamente dramático. ¿Y querés volver a la anécdota de Náufrago? No, claro, rápidamente es una película. Nadie se hubiera animado a escribir una historia de Náufrago. Se escribieron infinidad. Sin embargo, Robert Zemeckis se animó a contarla. Y es una historia de un náufrago que se cae en un avión, queda en una isla y pasaron 20 años, pierde la esposa, etcétera. Vuelve, logra volver, etcétera. Y en ese interín aparecen las marcas, ¿no? O sea, se cruzan las marcas. Primero, FedEx, que es, se cae un avión mío. ¿Soy suficientemente sólido para soportar que un avión mío se puede caer? Sí, obvio que se puede caer. Es más... Y que los paquetes queden todos desperdigados por el mar y en una playa. Y es más, estoy dispuesto a hacerlo y a correr ese riesgo como marca de decir, un avión mío se puede caer. Anda a preguntarle a un American Airlines o cualquiera si está dispuesto a hacerlo. No, pero FedEx estaba dispuesto a hacerlo. Primero porque es un courier, no transporta gente. No es vende avión. Claro. Sí. Pero bueno, o sea, quien se cae una pelota, no se cae un ser humano. Hoy Boeing no lo podría hacer, pobre, ¿no? No compraría acciones de Boeing, pero no importa. No. Y de hecho el náufrago es el piloto, con lo cual... digamos, tampoco se murió. Sí, hay un montón de cosas y aparte termina entregando el paquete, ¿no? Que es lo más importante. El film perdón por el spoiler. Perdón por el spoiler. Tiene 25 años, y no se puede spoilear una película. Cualquier cosa que tenga más de 5. En ese contexto era muy fuerte aparecer en esa película. En esa época yo trabajaba, hacía consultoría para FedEx, me acuerdo, y era muy importante. Para ellos fue una apuesta tremenda. Claro. Pero bueno, en ese contexto es una historia bien narrada, bien contada, exitosísima además, con un solo actor, barata en ese sentido, y con una marca que está integrada. Varias marcas. El gag del otro día de Jeff Bezos, entre 800 comillas, entrando en un paquete de Amazon a los Oscars. Sí, tal cual. Tal cual, muy bien. Tremendo. Además, animándose a que... A que el fracaso, se lo roban el fracaso. Claro, sí. Bueno, pero ahí el paquete, ahí aparecen cosas que tienen que ver justamente con qué es lo que hace que una pieza de contenido sea buena o no tan buena. Y ahí, Sol, te pregunto, ¿hay
no sé si la receta, pero hay algunas cuestiones que hay que mirar en particular para decir, vamos a hacer contenido de marca. Bueno, ¿qué cosas tenemos que mirar para que esto sea bueno? Primero tenés que conocer tu marca. Bien. O sea, En profundidad. a fondo, saber Perdón, las sombras y las luces. Qué importante, deténgase, gente que está escuchando. O sea, ¿cuántas veces no sabemos qué marca estamos contando? Tal cual. Y nunca viene ese tema a la mesa. O sea, antes de hacer contenido de marca tenés que entender tu marca. Las veces que me ha llegado, en un momento me había llegado para hacer un content sobre cómo crecía a nivel global el uso de celulares, de smartphones, que empezábamos como topet, de smartphones en el mundo entre los adolescentes entre 13 y 15 años. 2 días antes, la UCA había empezado a poner, ojo que está creciendo mucho la pobreza entre niños. Le digo a la marca, no es el momento. No, pero lo queremos dar. Fíjate. Volvé con esta devolución que te estoy dando a tu mesa directorio y charlemos de vuelta cuando te hayan dado el recontra ok. Obvio que nunca volvió ese ok. Pero estaban tan mirando lo que tenían que hacer, la orden que les habían bajado, que no podían ver ese contexto. Entonces vos también tenés que conocer a fondo tu marca. De vuelta, luces y sombras, porque toda marca también tiene sombras. Y también ver cómo está interactuando tu marca, tu producto, tu experiencia, tu servicio con lo que está pasando, no solamente con tu público, porque si vas a usar redes va a ser masivo. No, a veces con la opinión pública. Exacto. Che, ¿cuál es el tema, no, que está instalado? Y después estás en X lidiando con la crisis, todos hablando de vos. Está bueno que hablen de vos, pero también está bueno saber elegir cómo quiero que hablen de mi marca y qué impacto quiero que mi marca deje. Y hay gente que lo elige, ese que hablen de mí, lo elige sabiendo qué riesgos corre y a veces se elige ignorando los posibles riesgos, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece que son cosas que hay que tener muy en cuenta. Está bueno jugar al fleje. Igual, a mí me divierte esto de Amazon, de que se terminen robando el paquete, es jugar un poco al fleje, porque decís... En el core no te tendrían que pasar. Exacto. Es más, Incluso- yo debo confesar, estaba mi hija mirando los Oscars y yo no estaba en el living en ese momento y escucho, entra Jeff Bezos, no sé qué, y le grito, decime que no está entrando en un dron, porque mi imagen fue, se cae el dron con un muñeco, o sea, fue lo que pensé. Ese había sido mi gag en la cabeza. Después, obvio que cuando vi que se robaban el paquete me pareció que era tipo... Sí, gracias por animarse a esto, porque es lo que pasa en un montón de lugares. El ejemplo de Sol es excelente en la perspectiva también de que es una compañía, digamos un poco, Jeff Bezos es el dueño hoy prácticamente de MGM, Sí. el de los estudios, o sea, a través de Amazon compró la mayoría accionaria de MGM. Entonces, ¿cómo me meto en los Oscars? Claro. La pregunta es, es un territorio en el cual nunca me invitan, no sé qué decir. Claro, no nunca tengo voy a estar en esa narrativa. alfombra. Nunca. No tengo narrativa. O sea, ¿cómo me meto? Bueno, me meto con lo que yo sé hacer, que es, bueno, entrego paquetes. Con lo que soy. Con lo que Con lo que soy antes que dueño de MGM. Digamos, soy Tal cual. esto, soy el que Y entrega al mismo paquetes. tiempo te reconoce esa sombra, que Sí. claramente en los Estados Unidos es un punto de dolor. ¿Cuántos dijeron, che, viste, la típica, te quedó el cartelito en la puerta, pero el paquete no El está? paquete no está. O está claro. cubierto de nieve y se mojó todo el cartón, se deshizo, lo que venía adentro no está como debería. Un montón de cosas que deben acontecer en el día a día y que, nada, se animó a decirlo. Sí, de esto sabemos que les está pasando. Claro, sabemos qué pasa, no nos hacemos los tontos. En ¿sí? algún momento lo resolveremos. Pero ya estamos trabajando en ello. Exacto. Igual en un país en donde se pueden dejar paquetes en la puerta, ¿no? Tal cual. Digo, Déjame retomar un poco, a partir de lo que dijo Sol, tratando de complementar un poco la pregunta tuya, Seba. Si hay receta, ¿no? Si hay receta Sí. en todo esto. Un poco la estuvimos deshilachando, pero pensemos en, primero tener un objetivo. O sea, ¿para qué me meto en esto? Esto que hablábamos antes de Jeff Bezos. ¿Para qué me meto en este terreno de contar una historia de lo que soy en un terreno que no es, en un territorio que no es mío? O sea, ¿con qué objetivo voy a ir ahí? ¿Quieren hablar de mí? Con el riesgo de que hablen mal, hablen bien. Segundo, lo que dijimos, que sea orgánico, ¿no? O sea, que mi marca no interrumpa la narración que estoy contando. O sea, que no parezca un alien. que no parezca un product placement, o sea, lo que era la vieja, como dijo antes Sol, el Sí, espacio algo publicitario. fuera de lugar, ¿no? Algo que Claro, está claramente fuera de lugar. ¿Por qué? Y obviamente habrá tenido que tocar el guión para los Oscars y todo, obviamente, sí, Bueno. esa es la historia. Seguro. O
O sea, yo tengo que agregar narración. Y después que sea verosímil. O sea, tiene que ser verosímil. No tiene, o sea, que es un poco lo mismo que orgánico, ¿no? Pero tengo que ser creíble. Es como Y ustedes ahí que saben, está el insight de lo que decía, claro, de lo que bueno, decía Sol, ¿no? ahí está la clave. Ustedes saben más de esto, pero le tengo que bajar la barrera a mis consumidores, o sea, y que digan, como dice un insight, es verdad. Está Claro. bien. A mí me Sí. pasó. Qué lindo. Sí. O sea, entonces circula, narra, aparece, Sí, fluye. que suene genuino, que no sea demasiado forzado, que, Tal cual. no, que es cercano. Tal cual. De hecho, por ejemplo, en la película Challenger, la ropa deportiva parece toda sucia. Todo el tiempo está sucia. Y está bien. Y está bien, Y está sí, bien. ¿qué hace? Está transpirada, ¿viste? Tiene la aureola. Claro. Qué feo. ¿Qué vas a- Sí, la no está ropa siempre deportiva está impecable. así. O sea, el dry fit no existe en tenis, por ejemplo. O tratan de usarlo. Pero bueno, tiene que ver con esas cosas, ¿no? O sea, con que parezca lo más cercano y que fluya, ¿no? Sí, sí, le da honestidad, ¿no? Le da honestidad Sí. y cercanía y... Una que supo hacer. O sea, Red Bull, al elegir apoyar es todo content. Es que es una marca que lo que vende es un líquido en una lata, ¿sí? Que no es una cosa de necesidad y urgencia de nadie, y sin embargo es un ícono que está construido a partir de lo que cuentan, de una narrativa muy cercana al deporte, muy cercana, ¿no? a lo extremo, al desafío, al te da alas, ¿no? Digamos, Claro, el que También no le llega por el- resignificando qué quiere decir esto de las alas y qué quiere decir lo extremo en esta cultura hoy, ¿no? Exacto. Hay algo, vieron que son de unos dibujitos en blanco y negro, ¿no? La tradicional campaña de Red Bull. Sí. De Red Bull. Ujú. Y le habla una ama de casa. Mira. Le habla una ama de casa que se quiere ir de ahí. que quiere ganar alas. Es buenísimo. Digo, pucha, ya no le hable más a los jóvenes deportivos Muy bien. que quieren irse allá. Y me pareció, pucha, cambiamos un poco la Y además dinámica. logró algo que logran pocos, que es ponerle nombre a la categoría. O sea, muchas veces es una Red Bull en vez Sí. de un energizante. Y a ver, yo voy a retomar un par de cosas que fueron diciendo porque me parece que son como estructurantes para quien hace marketing y que tiene que tener, digamos, coherencia e impacto cuando comunica, ¿no? Hablaron del conocimiento de la marca, pero también de los objetivos. O sea, vos, Lean, lo mencionabas. O sea, tener claro a dónde está yendo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y, digamos, y cualquier narrativa que vos quieras construir, que lo hagas desde un lugar honesto, digamos, concreto, cercano, y que te lo puedas apropiar, porque si no, nadie te va a creer. Y ahora, en ese proceso me imagino que, digamos, las marcas deben pasar por un montón de cosas, ¿no? Por un montón de idas, de vueltas, de coherencias, incoherencias. ¿Hay algo en particular, Lean, que vos identifiques en ese proceso que digas, está bueno que le pongan atención a esto antes de meterse a producir contenido? Te lo doy por la inversa. Hay una gran tentación, y a veces cuando tenemos reuniones con Sol nos pasa, hagamos un clip, hagamos un corto de 1 minuto y medio y audiovisual que impacte y que cuente nuestra historia. Y la verdad que, contestándote, digamos, el gran obstáculo es salir de la tentación de contarlo porque está de moda y porque en TikTok los videos de 1 minuto pegan muy fuerte. Salir de esa tentación rápido y porque lo hace la competencia lo tengo que hacer yo. O sea, salir rápido de esa... Hay mucho, me parece, de te doy la solución antes de terminar de definir el problema. Claro, porque en realidad no deja de ser una herramienta más Mm. para tu 13 famoso 360, no sé si sigue usando usted, díganme. A mí Pero no me para- gusta. A mí no, pero- la verdad que nunca me gustó No, usarlo, no pero, me gustó ni cuando pero se empezó usa. y Pero lo se vi, la usa. eliminamos gente del dice, podcast. la No, gente bueno, dice. pero para toda tu herramienta, No, es pará. una más. Y todo el mundo lo entiende cuando hablamos del 360. Perfecto, genial. Es una más, es una más. Ahora, por ejemplo, otra de los condimentos de esa receta tiene que tener humor. No hay manera de que no tenga humor. Tiene que tener humor. No tiene humor. Todas las que mencionamos, incluso Barbie, empezando por Barbie. O sea, Barbie es una película, una Tremendo. comedia dramática. O sea, claramente. ¿Y vos te crees que Mattel no pagó? Sí, claro. Claro que pagó. Pagó mucho. Porque le Sí, es interesó. un fenomenal. rebranding. Es un Claro, rebranding. Entonces, Sí, o sea, pero no es una película. era una marca que estaba dispuesta a reírse de sí misma. Y no siempre es reírse de sí mismo, ojo, ¿eh? En la de Noblex también. Igual porque me interesa lo del humor y vamos a dejarlo un toque en el tintero porque antes quería preguntar cuáles son los desafíos que tenemos y a mí me parece que el humor es una respuesta a un desafío re importante que tiene que ver con la atención y con la recordación, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos cuando construimos
marcas a partir de contenido de marca, digamos. ¿A qué nos enfrentamos? Cuando Lean dijo humor, a mí también me parece que como otro lugar es como ir a tocar esa fibra, ¿viste? Esa emoción. Y sí creo que el desafío hoy en un escenario, mundo tan absolutamente cambiante y en el que se multiplican las voces y todas las voces están buscando esa identidad, porque o sea, tenemos un montón de voces, un montón de colectivos que muchos todavía están buscando esa identidad o cómo quieren comunicar sus ideologías, sus ideas. Entonces, hay un desafío en cómo llegar a esos colectivos, cómo ¿querés dejar alguna afuera? ¿No querés dejar alguna afuera? ¿Querés que todos sean parte? Y a veces esto que vuelvo de jugar al fleje es como... Y bueno, no sé, a mí me han contado historias de storytellings de, no sé, en una publicidad, una pareja de la mano de dos mujeres y que de la marca levantaran el teléfono y dijeran, dame de baja la publicidad, porque lo estaban matando en redes. Y el de la agencia decirle, bancá 48 horas, esperá a ver qué pasa. Entonces también hay como un montón de miedos en torno a cómo está cambiando la sociedad y qué quiero contar y, no sé... Yo me reía cuando mis hijas no miraban Barney, pero cada tanto aparecía un video de Barney. Se va a hacer una película, por cierto. Sí, se viene. Barney, mi hijo, miro, lamentablemente lo tengo que asumir. Mi hija también. Y era todo el tiempo en pantalla los 5 tipos de Los personas. colores, sí. Y a veces basta, es insoportable todo el tiempo remarcar esto. Entonces, hoy necesitas eso, llevarlo a la naturalidad. Y es un desafío, ¿cómo querés contarlo? ¿Cómo lo ve tu empresa? ¿Cómo lo vive esa cultura? Y esa cultura, si yo saco un spot que va a lo diverso, ¿cómo está adentro? Claro, es ¿Tengo esa verosímil, ¿no? diversidad Volviendo a lo que adentro? decías. ¿Tengo esa inclusión Entonces, adentro? ¿O es el pensando- famoso washing de estos días? Porque quedar en esa... Y con todas las empresas que hoy se están bajando de políticas de diversidad, políticas de apoyo a acciones climáticas, bajándose de los ODS... Ahí viene también todo un nuevo mundo. Hago una pregunta a la mesa que por Dale. ahí se complementa también con eso. El otro día hablábamos con Sol y en multitud con la otra socia de la campaña de OSDE. No sé, supongo que la habrán visto. Sí. Contale igual Sí, para el sí. oyente y Básicamente. quien Vamos a mira. poner un poco. Empresa de medicina prepaga, conflicto. Digamos, inmersa en un conflicto con los dos últimos gobiernos, con el actual y con el anterior, por el tema de los costos, etcétera, con todas afectadas con su reputación. Todas. Todo el sistema prepago afectados con su reputación. En general, todas decidieron a afincarse en el vínculo con el afiliado. Claro, yo te acompaño, yo te cuido. Tal cual. Una decidió salir medio como marginal, supongo que con una estrategia detrás, con una estrategia detrás, a contar historias. A contar historias de un paciente con su médico, de un parto que salió bien porque lo atendió la operadora correctamente, y hay por lo menos 2 más, ¿no? O sea, de un chico Sí, el con chico discapacidad. que tiene un accidente. Un chico tiene un accidente, después otro que tiene una discapacidad y que termina siendo un jugador olímpico. Y contando el vínculo emocional con los médicos o con los partícipes de la empresa. Entonces, ese es un desafío. O sea, ¿qué hago? ¿Voy a hablar de lo que hablan todos? ¿Me cubro? ¿Me pongo a la defensiva? ¿O salgo, entre comillas, a atacar con buenas historias? A contar historias que puedo contar. Claro. Y que son reales, ¿no? porque el si caso no, es real. Viste, rascás un poquito y se te nota, ¿no? Sí, obvio. Y no te están mintiendo. Sí, te atendí y te ayudé en el parto. Te tocó un médico buenísimo que está en mi cartilla. Bueno, y ves, esto Lean, me hace pensar Qué bueno. en que está bueno porque de alguna manera marca como una evolución en el proceso de contar historias por parte de las marcas, ¿no? O sea, lo que era branded content hace 10 o 15 años atrás, hoy no tiene nada que ver y debe haber algunas cuestiones ahí, no sé, ¿en qué? En la calidad de la narrativa, en el guión, en la conciencia de lo que estamos contando, ¿en qué? Hay algo, te lo respondo no con propias palabras, sino a través de una entrevista que le hice a Kuchevaski hace unos meses atrás. Ah, capo, Sí, lo quiero mucho. que sabe mucho de esto. Sí. Y él dice, porque empezaron a delegar la confianza en profesionales. O sea, las marcas no dejaron de hacer el famoso, mi sobrino estudia cine. No, mi sobrino sabe de diseño y lee el Se logo. profesionalizó. Busquemos a un escritor de historias. Alguien que sepa contar una historia.
Él O el dice director eso, ¿no? de logística hace 30 años está en la empresa, nadie la conoce como él. Bueno, eso lo hizo... Eso perdón. me Poner encanta al director de lo que estás logística delante diciendo. mío A veces y el conocimiento charlemos. es Está ahí, interno. está ahí. Bueno, ¿se acuerdan la campaña de Quilmes cuando era el sommelier, el maestro cervecero? Sí. Era buenísima, que se jubilaba el maestro cervecero. Sí. La historia era, mira, me piel de gallina. Se jubilaba el maestro cervecero de Quilmes, que era el que había curado Quilmes, bueno, Sí, sí, en los últimos Añares. 30 años, claro. Se jubilaba. Entonces el tipo se ponía triste. Entonces van y lo filman. Van y lo filman y bueno, que tiene que delegar el traspaso al próximo maestro cervecero y que le da pena y que va a cambiar los gustos, dice, el consumidor está cambiando. Es buenísimo es esto, como dice Sol, ir a buscar la historia adentro mío. No tengo que ir a contar la historia de Hollywood. Sí. Y con A eso hice una veces, campaña. a veces encontrar lo que yo tengo para decir de una manera no solamente es más genuino, sino también es más único, ¿no? Porque es tu maestro cervecero Sí, que sí. tenías vos Estaba y el ahí. otro no, claro. Entonces, volvamos a los condimentos de una buena pieza o pieza campaña o estrategia, si querés, estrategia de branded content. de contenido de marca. Excelente, Sebas, de una estrategia, porque a veces es después entender cómo cada una de las cosas que vos haces alimentan una decisión que sea paraguas, ¿no? Para la marca, porque si no estoy todo el tiempo copiando a otros o haciendo lo que, ¿no? Lo que hoy se me ocurrió y mañana cambia el gerente de marketing o el director de marketing y hago otra cosa, que eso también es Espasmos. bastante común. Entonces, en mi estrategia de contenido, vos decís el humor, vos, Sol, decías la emoción. ¿Qué otros condimentos creen que son importantes? Los datos. Datos. Bueno, say more. Me acuerdo siempre una campaña que me parecía alucinante, no me acuerdo la marca, no está acá, es de Brasil, una marca de helados que había programado que cuando la temperatura subía arriba de X cantidad de grados, ponerle 35, empezaba a lanzar ofertas en las diferentes plataformas en las que estaba, tipo Rappi, Pedido Ya y todas esas, y lanzaba ofertas, no solo la oferta, sino que con la geolocalización le decía al comprador, tenés tanto por ciento de descuento en esta heladería, y era genial, y con eso, cada vez que hacían eso, cuadruplicaban sus ventas, y era el dato. Sabían dónde estaban las personas. Eso tiene que ver con la relevancia, ¿no? Exacto. O sea, la relevancia es el mensaje que vos necesitas escuchar en el momento que lo necesitas escuchar y no en otro momento. Entonces me encanta. Pero el dato también, digo, para contar historias te sirve por un montón de otras cosas, ¿no? Sí, vuelvo a esto de no saber en dónde estás operando, en dónde estás parada, en qué escenario estás. El dato de la realidad y también el dato de cómo tus consumidores empiezan a moverse, que te reclaman, que no te reclaman, les gustó esto, no les gustó esto, te piden más plástico, menos plástico, este envase no me gusta. Todo ese análisis que vos tenés que hacer empieza también a cobrar importancia, porque si no sé, vos detectás que, vuelvo al ejemplo, sos una heladería y se quejan de que el tergopol no se puede, bueno, Sí. como compostar o no se puede trabajar, es un incordio. Y encontrás una fábrica que te hace un tergopol X que Sí, sí. O un material. Nada. salgo a contarlo, pero y te lo hago, onda. Obvio. Lo que me pesaba a mí darte el helado en tergopol, no sabés lo mal que la pasaba. Y ahora lo resolví. Ahora tengo menos culpa. Ahora- Ahora te vendo con menos culpa. Exacto. Sí, me encanta, me encanta. El dato te sirve para construir confianza también, ¿no? O sea, para... Y el dato no siempre es estadístico o, si se quiere, el dato numérico. ¿Se acuerdan hace unos meses atrás, el año pasado, cuando a una mujer en Estados Unidos se le quemó el auto y el Stanley quedó El adentro? Hermoso. Sí. Y el Stanley, que estaba bien, el auto quedó machucado. En ¿Qué hizo dosis. Stanley? Che, mira, te llamo, quiero contar tu historia. Obviamente te voy a regalar un auto, no le cuesta nada. Claro. Pero te quiero contar tu historia. Y lo que hizo es apropiarse de esa historia, y que ya era viral, ¿no? Ya era viral, pero me quiero apropiar de la historia porque es mía, en definitiva, o es nuestra. En Nos definitiva. pasó a los dos. Y el dato es ese, Claro. estar atento también un poco a la lectura social, cuando digo lectura social de redes, digamos, de lo que pasa, la tapa del diario, así como también te puede impedir hacer una campaña, como decías vos antes, Sol. O sea, el dato no es solamente numérico o estadístico, sino es una lectura social, un termómetro constante, permanente,
y cotidiano, incluso hasta de madrugada, ¿no? Otra vez lo mismo, perdón. Bueno, que la sí, campaña de Noblex también eso un iba a poco decir. radica No, en cuando eso. el pibe de la moto de Noblex se le cae el televisor que recién había comprado, Que lo llevan a una moto. que nos llevan una moto, es Papito. buenísimo. Entonces, ¿qué hizo Noblex? Lo llamó, le dije, che, mirá, no se llevan así los televisores, No es así. toma otro. Y contaron Claro, otra vez la historia de... dale. Claro, o sea, hagámoslo bien, ¿no? O sea, nos reímos todos. Y hablaba mal de Noblex, porque hablaba de quién es el perfil de quien compra Noblex, que es Sí. respetuoso. Y me imagino que como contrapartida de eso está aquellas marcas que se suben a cualquier meme, Sí, ¿no? sí, Por el sí. hecho de querer subirse o a cualquier plataforma. Y ahí te pregunto a vos, Lean, y digamos, que tiene que ver con esto de hoy, múltiples formatos, múltiples plataformas. La audiencia está totalmente fragmentada, distribuida. Digamos, El famoso long tail, infinito. Claro, long tail infinito. ¿Qué es lo que están viendo ustedes hoy desde Multitud? ¿Qué es lo que están identificando que se está moviendo? O sea, hace un rato mencionaste TikTok, pero digo, ¿están ahí las marcas? No, ¿O bueno, todavía, o sea, ¿cómo la ven? Un poco lo que vemos en esencia es, depende obviamente de tu negocio, como decía Sol, tus objetivos, qué sé yo. En el ámbito B2B, o sea, la que le abran a marcas, no es TikTok, eso está claro. Sí vemos una revalidación absoluta de lo que es el LinkedIn, eso es, claro. Pero ya tiene un par de años y no ha perdido vigencia, ¿no? Para nada, no ha perdido vigencia y está muy, muy fuerte. Y lo que vemos nosotros, por ejemplo, ahí es contar historias o contar narrativas desde la visión humana de los directivos de las empresas. El CEO de nuestra empresa estuvo en Barcelona viendo tal exposición y muestra un poco su perfil, nos cuenta, digamos, humanizar un poco. Y después también opina. Hay casos muy buenos de esa Hay- humanización. Y también ¿Cómo le hay- aporta a la aparte marca? no opina de la coyuntura, ¿no? Opina de su, Claro, de su de su vertical. tema. También hay un montón de contenidos que no necesariamente se hacen para publicarse, después se publican porque el peso gana y terminan publicándolo, pero se me viene la campaña de Coca-Cola con las kiosqueras, Sí. que no necesariamente se hizo para salir en medios o para subir a redes, pero toda la acción que la marca hace con las kiosqueras, capacitándolas, dándoles herramientas financieras, explicándoles cómo manejar stock, cómo acompañarlas, cómo mejorarles el kiosco, la visibilidad de la marca y demás, termina siendo un win-win porque a la marca le sirve, puede contar esa historia y ellas ganan un montón de capacitación que probablemente ni siquiera hubieran pensado que la necesitaban. Total. Entonces, hay un montón de estrategias que no solamente son para salir a contar, sino hago y después de lo que hago, bueno, puedo contarlo. En términos de pensar dónde uno hoy puede hacer branding content, dijimos el ejemplo de LinkedIn, pero también está esto que estamos haciendo ahora, que es un podcast. Olvídate. Están las plataformas audiovisuales, por supuesto, por excelencia, YouTube y todas las que siguen detrás. Pero también las narrativas de lectura, esto que hablábamos antes, digamos. También vimos la revitalización de los newsletters. Recontra eso. Es muy vertical, es muy segmento. Que- Por ahí no te leen 17.000, te leen 100, No, 80. y está en la libertad también del usuario de qué quiere leer, o sea, qué Sí, le interesa, qué no le sí. interesa, o sea, como el menú. Mira, No, yo el te lo ofrezco newsletter como de menú. proteína tiene un open rate que no la Altísimo. podés creer. Claro, por eso. Altísimo. Y obvio, no son millones de personas. Pero ¿sabes qué? Nos ocupamos de que esté bueno lo que mandamos también. Y la gente lo lee. Sí, vemos eso mucho y las plataformas van a seguir reciclándose y realimentándose, o los canales, si se quiere. Lo importante es una buena historia. Y, digamos, si ustedes, a ver, vienen con un background desde el periodismo, o sea, trabajando ya desde hace un buen rato, y seguramente vieron cuestiones que antes estaban más asociados capaz a el vínculo, la relación entre la marca y el medio, ¿no? El medio como vehículo de esa comunicación de marca, que ahora evidentemente está cambiando por esto que decías vos, Leandro. Bueno, el O sea, branding content, empecemos nace del fracaso, por así decirlo, por así decirlo, de la falta de credibilidad de la noticia. Nace ahí. Claro. Nace y, A ver, elaboré. O Claro. del achicamiento del espacio orgánico en medios. Exacto, es un Sí. doble juego en el cual la audiencia no cree tanto en las noticias, no cree tanto en los medios, sobre todo en las noticias, ¿no? Entonces, ¿cómo cuento mi historia? Si ya no puedo entrar desde el punto de vista de noticiabilidad,
¿cómo entro? ¿Cómo negocio? ¿Cómo mediatizo mi presencia? Entonces ahí es, bueno, por ahí no necesito más mediatizarla, por ahí necesito apropiarme de ese medio con una buena historia. O sea, lo que se llama en inglés earn, ¿no? Es ganarme la audiencia a través de una buena historia. Y para la marca también asegurarse que va a ser contada como ella quiere ser contada y no según la visión del periodista, que convengamos que a veces hay momentos No juega a favor. en los que no. Pero digo, tiene que ver Hablemos con... un poco de esa evolución de las marcas y para meternos a la pregunta yo voy a dar me vino un recuerdo recién hablando con ustedes. Yo fui directora en Getty Images y Mira. que saca fotos, ¿no? Y Sabe contar historias. sabe contar historias a través Desde la foto. de la foto, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, no sé, para contenido editorial, iba el fotógrafo éramos los fotógrafos de la FIFA, entonces iba el fotógrafo que sacaba el gol desde la perspectiva de la historia. Los fotógrafos, ¿no? Porque... Sí, bueno, pero quiero dar el ejemplo. Ah, ok. Déjame dar el ejemplo. Perdón. Entonces, el fotógrafo que iba a alimentar a los medios, el de la boda real, el de la FIFA, ¿no? Pero volviendo, era uno que contaba una historia lo más pristina posible. Ahora, después venía el fotógrafo que pagaba Adidas, que también era de Getty, que tenía que sacar la foto de la camiseta, pero no de los botines. Entonces era el gol, ¿no? Que se viera desde el ángulo de la camiseta y no se viera que ese jugador estaba usando los botines de Nike. Y el otro fotógrafo que pagaba también a Getty, Nike, que quería la misma foto del mismo gol en una tercera versión, que era solo los botines y no la camiseta. Cuando la valla estaba atrás o no estaba atrás, ¿no? Entonces, branded content es eso, es como también tu marca cuenta una historia que nos está pasando a todos, pero el ángulo cambia y pone a la protagonista, ¿no? Pone a la marca de protagonista, ¿no? Y me parece que en eso teníamos los tres fotógrafos, como dice Sebas, había más de un fotógrafo, obvio, pero los tres fotógrafos tenían un brief distinto y en ese sentido, ¿cómo podemos hacer contenido para los medios, pero que sea benéfico para las marcas? Exacto, ahí a veces ¿cómo hacemos? tenés conflicto de intereses entre los medios y las marcas, porque la marca quiere salir a contar que su nuevo producto es genial y vos desde el medio le decís, ok, yo recontra entiendo que es genial, pero dame un dato de para qué le sirve a la no persona. es noticiable. ¿Para qué le Tengo que sirve a la pensar en persona la gente. comprar esto? O sea, ¿qué foco le podemos encontrar? O tráeme una historia. Nos pasó de hacer un podcast para un medio y un banco, y el mejor capítulo fue el que le dijimos, traenos un cliente que esté copado con este producto. Claro, Que lo cuente solo, ¿no? Claro. Que no tenga que preguntarle yo. claro, tráeme el caso. Y Sí, era pero un que no tipo tenga como que si yo te preguntarle. dijera O sea, que de- lo cuente. de Que hable hecho, dijimos, solo. hola, y empezó ta 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 ta. Y encima venía con bien de campo, o sea, venía con esa cadencia en el hablar, con la boina, y empezó a contar, no, porque yo fui acá, a mi amigo, el gerente de la sucursal, no me acuerdo qué pueblo era, En Santa Fe. y le dije, mira, necesito esto, porque... Y el gerente fue y le dijo a la gente del banco, che, tengo que es uno de mis mejores clientes de la sucursal chiquitita, porque ni siquiera era del pueblo, y movieron y consiguieron un producto que al tipo le cerró y le sirvió. El tipo hoy es vocero Era del un banco. tambero. Era un tambero de Santa Fe. Era interesantísimo. Claro, el que caso. no, y que de repente no fue solamente para ese tambero, era para todos los No, tamberos como Terminó él. siendo para todos. Claro. Pero lo Exacto. interesante ahí es, de nuevo, desde la construcción de confianza, una historia contada de la marca en voz de otra persona, que es un cliente, que es el par, ¿no? Que después va a decir, yo también soy tambero, yo también quiero ese producto, ¿no? Pero vos fíjate que ese es un espacio pago. O sea, Claro el que lo banco es. pagó ese espacio, Hizo el podcast. y produjo su propio Hizo el podcast, que se publicaba pero sabía en- que en un detrás medio. tenía una historia buena. Claro. O sea, no es que, bueno, voy a hablar de que soy más barato, el mejor tasa de eficiencia, el mejor. No, porque eso lo hablan todos. Ahora, el tambero que le fue bien y exitoso lo tengo yo, no lo tenés vos. Y el tambero vino feliz a Capital, Sí. 3-4 horas de auto, solo a eso y se volvía, o sea... le Era un puso evento todo. especial para él también. Ese. Exacto, porque estaba contento, porque él también se sentía Bueno, co-creador. muchas veces hablamos, cuando hablamos de involucrar a la audiencia en las narrativas de la marca, siempre hablamos de hacer que tu
cliente sea el protagonista, ¿no? Y eso es un buen consejo para contenido. Absolutamente. O sea, funciona. Y doblo la apuesta. A ver. En el sentido, nos preguntábamos cómo nace, cómo se ejecuta, etcétera. Hay algunos estadísticas o datos, no académicos, pero sí de conocidos, que la inversión, el retorno de la inversión es mucho mejor en un branded content que en un espacio orgánico si uno gana una noticia por noticiabilidad, digamos. ¿En qué sentido? Sobre todo en reputación. ¿Por qué? Por la reputación, cuando vos medís tu reputación después de alguna campaña de branded content, en general, si es tu objetivo, porque por ahí tu objetivo es otro, pero si tu objetivo es mejorar o mantener tu reputación, siempre los indicadores son en general muy buenos, si está bien hecho, si cuajó bien, si fluyó. Pero hay algunos, como no sé si definirlo a radio pasillo, pero se sabe, uno cuando habla con gerentes de marketing, no, que es mucho más eficiente en términos económicos generar una estrategia de contenido. Recontra. Es que comunica mucho mejor. Sí, pero digo, pago el espacio, cuento una historia, la produzco. Para ejemplo, este podcast es casi el esfuerzo más importante que hacemos de marketing nosotros, ¿no? Y tiene 5 temporadas. Sí. Y nos ocupamos de dar los mensajes que nosotros queremos, de educar en marketing como nosotros queremos, nos sirve. Y finalmente... Y hablan de vos. Hablan ¿De alguna sin manera? que yo tenga que hablar de mí. Claro, porque eso. nosotros los estamos entrevistando a ustedes, ¿no? Sí. Entonces... vuelvo a esto, ¿no? Es muy probable que algún afiliado de OSDE, cuando vea la campaña del médico sentado en el cine, diga, no, esto no es así. Obviamente. Siempre, el escepticismo Obviamente. está ahí. Pero como decía Sol antes, cuando yo termino la campaña después y mido la reputación, estoy seguro que le fue Bueno, mucho vos mejor. sabés que, digamos, un poco creo que la evolución hacia el contenido de marca o el branded content tiene que ver con una necesidad de las marcas de mantenerse vigentes para la audiencia cuando ya los medios no son el lugar. Absolutamente. Entonces, ya la publicidad Absolutamente. no es el lugar, la construcción no es unidireccional en el sentido de que no declaro soy lindo, soy fantástico, soy genial. Necesito comunicar quién soy de otra manera y creo que este camino, que es el camino del branded content, es la forma de ser relevantes, cercanos, estar Pertinente. vigentes, Y sentar pertinentes, posición, porque sobre todo las nuevas generaciones te piden que sientes Claro. posición. declarar. O sea, ante esta problemática, ¿vos de qué lado estás? Porque ahí encanta. veo si te sigo o no. Está bueno, está bueno. Yo lo veo un montón en mi casa, hijas adolescentes y sus amigas. Tengo como los dos grupos, el grupo que sigue re naif y tipo todo le da lo mismo, pero las que no, agárrate, Sí. porque Son es muy críticas. heavy. O sea, te hacen la cruz, en la góndola del supermercado desapareces para cualquier clase de contenido, para cualquier clase de campaña, cualquier activación. Vas a un recital, hay una activación, che, mira que... No, y siguen de largo y clavan el visto Está bueno. rápidamente. Entonces, Está también bueno eso porque eso es lo que te importante. mantiene o no el contrato social, ¿no? O sea, vos mantenés o no el contrato social en función también de si te creo o no te creo. Y hoy te creo o no te creo en función de tus narrativas. O sea, En gran ¿Y medida, sí. ¿le puedo hacer una Que- pregunta Dale. a Sol? Porque, recontra, y lo que yo veo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que vas a decir, y lo que yo veo es muchas marcas diciendo, pero yo no quiero tener haters. Y tomar posición necesariamente te deja de algún lado de los temas. ¿O Tal cual, no? pero también la que no se termina de posicionar la empiezan a mirar de reojo, ¿viste? La miran como diciendo, yo he encontrado a mi hija mayor más de una vez googleando o venir a preguntarme, che, tal marca, ¿qué onda? Porque no está hablando de este tema, pero la toca, hablan de ella y no responde. Y entonces empiezan a preguntar, no es que les pasa desapercibido, es como heavy. Igual sí, también entiendo que hay que trabajar en terapia, diría. Y perdón. Esto de que no todo el mundo te va a querer. Claro, Claro. eso es decir, una marca sin haters Me gustó. no Hay tiene que corazón, trabajar. ¿no? No No tiene tiene corazón. sangre, No no tiene tiene. sangre, no le circula, no hay gente adentro trabajando. Sebastián, te dejo Básicamente. hacer la última pregunta. Sí, justamente, Porque y tiene que ver estamos- con herramientas, ¿no? Y tiene que ver con lo metodológico de meternos en el tema. Ustedes que trabajan, digamos, en esto, ¿no? En desarrollar contenidos para marcas, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? Digamos, ¿por dónde arrancan? ¿Cómo les proponen a una marca abordar
el desarrollo del branded content. Un poco lo primero es diagnosticar lo que está diciendo, y dónde lo está diciendo y cómo lo está diciendo. O sea, que vemos nosotros. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un diagnóstico sobre una empresa donde vemos que solo habla de sus productos, o sea, y de sus servicios. Producto céntrica. ¿Quién sos? ¿Por qué sos eso? ¿Por qué decidiste? ¿Quiénes son sus socios? ¿Cómo son sus fundadores? ¿Es una especie de startup? ¿Qué tenés abajo de la alfombra? Claro, contanos o sea, volvete vulnerable un poco, en alguna medida. Primero un diagnóstico. Después, un poco lo que decíamos antes, pero reforzarlo, no todas las plataformas te sirven, claramente. Si voy a hablar de marketing, esta es hermosa, el podcast es hermoso, porque Total. La comunidad marketingera nos encanta estas cosas, y somos pocos, y nos gusta escucharnos y escuchar ejemplos. Fijémonos cuál es. Esta empresa vende servicios de cloud, de nube. Obviamente TikTok no te sirve. No, claro. Claramente no te sirve. Ahí es, un poco lo que decíamos antes también, LinkedIn es claro, es el lugar donde tenés que hablar, y después veremos, con lo que decíamos antes, metodológicamente, cuáles son tus objetivos, qué querés, ganar reputación, querés ganar nuevos clientes, ¿para qué vas a contar esa historia? Ahí donde, vos lo decías antes, Eva, ¿dónde voy a escarbar? ¿Tengo que escarbar? Si tengo que escarbar, entonces no. Metodológicamente te recomiendo que no. O sea, me acuerdo de un capítulo de Mad Men que tenían una clienta que era judía, entonces buscaban un judío dentro de la agencia para que sea el intérprete de la... Claro. No. Si vas a tener, eso no es lo mejor. No. O sea, Claro. si no fluye naturalmente, no va. Entonces, hay que como indagar un poco en eso. Entonces, diagnóstico, veremos qué historia y cómo la vamos a contar, y después eventualmente en la plataforma, y sí, como dijo Sol antes, sostenerla en el tiempo. Eso es como básicamente... Y sostener el tiempo no significa que una columna cada 15 días. No. Es una vez por mes, una vez en mes y medio, cada 45 días, vos tenés algo para decir, y lo vas construyendo orgánicamente, y te vas transformando en un referente del tema. El referente a partir de una historia donde vos percibís, donde mostrás tu sensibilidad humana, tus 5 sentidos. Vi esto, pensé aquello, sentí aquello, me atemoricé por tal cosa. Y te vas apropiando un poco del espacio, del territorio, de los temas. Sí, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Claramente, pero es ahí. Pero es ahí. Sol. Coincido en la parte de diagnóstico, para mí es como la esencial, que sea sincera, que el cliente confíe en que me va a tirar un muerto y yo le voy a decir, ok, veamos cómo lo manejamos. Porque si lo esconde, en algún momento va a saltar, y prefiero que salte antes y no cuando ya está todo publicado. Honestidad en el diagnóstico fundamental. Total. Y también me parece que está bueno, vuelvo por ahí un poco al principio, a veces las marcas están tan metidas adentro y conocen tan de memoria su mensaje y lo repiten cual mantra, aburrido, porque ellos ya están aburridos de escucharlo. Y si no permiten que entre alguien que sea un tercero de afuera, disruptor, que le permita traer otras ideas nuevas o enfocar el mismo tema pero desde otro ángulo. Y a veces ese ángulo no es macro, es chiquitito, mini, re chiquitito, pero te abrió otra campaña, te abrió otra manera de mirarlo. Ahí se complica. Es como, abran a que ustedes conocen la empresa requete más que yo, pero tírenme ese bagaje para que yo pueda pensarla desde otro lugar. Claro. No me contagies el cassette. Exacto. No me pidas que esté caseteado igual que vos. Igual recordemos siempre que posicionar es repetir, ¿no? O sea, entonces me encantó el ángulo de Sol de repetimos de otras maneras, ¿no? Exacto. Gracias por venir. Espectacular. Hacemos otra Un pronto. placer. No, me encantó. Sí, muchas Encantados. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. En gracias. serio. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima.